El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Bienvenido a Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. En conclusión, el taller es una escuela de oración porque se aprende y profundiza en el arte de orar con un carácter experimental y práctico, y pues desde los primeros pasos hasta las alturas de la contemplación. También es una escuela de vida. El asistente va superando paso a paso el mundo interior de angustias, de ansiedades, de miedos, de tristezas, y bueno, va llenándose poco a poco de la paz, y como esa paz llega por el efecto pues de la oración, de la fe y del abandono. Y también es una escuela apostólica porque se quiere que el taller sea un verdadero semillero de vocaciones apostólicas. De hecho, el taller logra transformar a muchos talleristas en apóstoles del Señor. Y pues en suma, Talleres de Oración y Vida es un medio eficaz, es un programa de nueva evangelización. Así es, Francisco. Y esto significa que tiene impacto en varias dimensiones de nuestra vida.
Sí, primero que nada en un crecimiento espiritual interno, cómo está tu fe, porque lo que intentan talleres de oración es que Jesús, Dios Padre, viva en nuestro corazón, un corazón vibrante, lleno de precisamente de Dios, y que impacte en tu vida personal, en tu manera de ser, en tu forma, y también tiene un impacto en cómo ves tu fe, cómo vas creciendo en la fe, cómo vas transformándote en tus relaciones, primero con tu familia, contigo mismo, con tu familia, en tu trabajo, con la iglesia. Entonces, por eso es una escuela de vida, ¿sí? Entonces, talleres de oración y vida tiene esa transformación, esa conversión. Y bueno, Talleres ofrece un servicio limitado, porque una vez que se completan las 15 sesiones de adultos o las 10 de jóvenes, se da por cumplido el objetivo y los guías pues nos retiramos y pues volvemos hasta el próximo semestre. Y pues también es un servicio que es abierto, porque a ellos pueden asistir pues alguien que pertenece a un grupo o alguien que nunca ha tenido ningún encuentro con Dios. Entonces es un servicio abierto también. Sí, fíjate que algo que a mí me impresionó mucho, que, bueno, habías comentado que el fundador es el padre Ignacio Larrañaga, ¿no? ¿Él nacionalidad de tenía? Adelante. Okay. Él nació en España el 4 de mayo de 1928, específicamente en la ciudad de Azpeitia, en el barrio de Baristain, en el caserío de Taxón. Ahí, pues él, junto con sus padres, Marcelino Larrañaga y María Salomé Orbegoso, pues es donde nace y donde tiene sus primeros pasos. Era una familia numerosa, pero eso sería su inicio, ¿no? Su infancia principalmente. Es muy interesante esto, ¿no? De cómo en familia puede crecer la espiritualidad, ¿verdad? Y la fe. Bueno, y aquí en los talleres de oración, ¿cuál sería la misión y visión y cuáles serían sus puntos claves? Creo que tienen unos puntos claves ustedes por ahí que mencionan dentro del decreto, porque ustedes están instituidos, sí, a través, con una autorización del Vaticano, ¿verdad? No sé, me puedan claro que abrir sí. Más el panorama. A nosotros en la publicidad que nosotros manejamos de manera institucional, se habla que hay una misión del guía, y esta misión es una misión preciosa porque dice que vamos a implantar a Dios vivo en el corazón de los talleristas. Pero no solamente eso, sino al mismo tiempo vamos a abrir este manantial de paz, de fortaleza, de alegría. Entonces un tallerista se va a transformar completamente. No solamente va a reconocer a Dios y a sentir su amor, sino va a encontrar que su cotidianidad, que su vida, que los problemas, pues tienen otra dimensión, ¿no? No la que le damos en términos humanos. Y por eso decimos que Talleres de Oración y Vida no solamente contribuye con la iglesia, sino también con la sociedad, porque ya lo comentaban ellos, tiene una tarea eminentemente evangelizadora, pero también una tarea eminentemente humanista. Sin embargo, cuando nosotros ya hablamos de manera más específica cuál es la misión del guía, en el cualquiera que tenga un libro encuentro, pues va a descubrir que dice que el guía tiene una tarea muy particular, que es poner en práctica el espíritu y el contenido del manual. Esa es la misión específica del guía ya cuando se están impartiendo los talleres. Y bueno, los talleres de oración y vida han sido aprobados por la Santa Sede según el decreto de aprobación dado el 4 de octubre de 1997 por el Consejo Pontificio para los Laicos. Así es. Bueno, pues y por ahí también hablamos. Yo viví un encuentro de experiencia con Dios allá en Atlisco, por ahí en un centro vacacional del Seguro Social. ¿Qué me podrían ustedes platicar sobre eso? Porque para mí fue muy, muy importante. Nunca había yo tomado lo que es un taller de oración, pero a mí me fue, o sea, la pedagogía de Dios fue muy grande, que me fue abriendo los caminos. Fui con un guía a decirle si me daba oportunidad de ir. Los lugares estaban ya ocupados, ya no había en los autobuses lugar, y sin embargo pues me dice solamente que te vayas al lado del chofer
Pues yo dije, pues me voy al lado de chofer, ¿no? Yo esta experiencia no me la podía yo perder. Y fue tan grande la abundancia que me dio en ese sentido que yo lo viví muy profundamente, ¿no? No sé ustedes qué experiencia me pueden dar con respecto a estos encuentros que han tenido con el padre Ignacio Larrañaga, ¿no? Bueno, pues primero, vivir un encuentro de experiencia de Dios es una gracia, porque te sales del mundo cotidiano para vivir una semana en completo silencio. Ese es el primer gran reto, el silencio y el encuentro con Dios en todo momento, ¿no? Históricamente, bueno, el padre Ignacio él fundó el Centro de Estudios Franciscanos y Pastorales que se llamaba CEFEPAL en el año 1965. Y bueno, se dedicaba a animar a las comunidades franciscanas, porque él es un franciscano capuchino. Y posteriormente inició los retiros de una semana, ¿sí? Eso por el año de 1974 en Brasil, ¿sí? Y ahí empezó en esas semanas que animar y que empezó a convocar primero a sacerdotes, a religiosas y posteriormente a laicos, bueno, que se llamaba Encuentros de Experiencia de Dios, ¿sí? Él, en realidad, ¿qué es el Encuentro de Experiencia de Dios? Pues es un taller de oración vivido en una semana, porque a partir de ahí, de esos encuentros de experiencias de Dios, él empezó a elaborar pequeños esquemas y de ahí nacieron los talleres de oración y vida, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo el padre Ignacio en esa semana? Precisamente convocar a laicos, después de la experiencia, te digo, en un primer momento era para sacerdotes religiosos y laicos. Terminando las sesiones, él dijo, invito a quien quiere ponerlos en práctica, laicos que quisieran llevarlo a más gente. Y de ahí, pues quienes decían que sí, pues se acercaban, nos reunía en un pequeño saloncito, les explicaba qué, hacían un esquema muy sencillito y lo llevaba a la práctica y se comunicaba con ellos y luego regresaban, bueno, esto sí funcionó, esto no funcionó, y de ahí fueron surgiendo el primer manual embrionar y de un taller de oración. Pero los encuentros de experiencia de Dios en sí mismos son un taller vivido en una semana, en completo silencio. Y bueno, tú vives todas las modalidades dirigidas en ese tiempo por el Padre. Y ahora, actualmente, a partir del año 1993, el Padre ya empezó a proyectar, a tener esa idea de que, bueno, pues él no siempre va a estar. Entonces, no iba a estar y, bueno, ¿quién iba a continuar su obra? En este caso fue preparando a matrimonios encargados de este servicio, ¿sí? Entonces los fue preparando y actualmente los talleres, los encuentros de experiencia de Dios se siguen dando, pero impartidos por un matrimonio, ¿sí? Así es, y bueno, podríamos decir, el objetivo de esa semana es vivir un profundo encuentro con Dios. Y sí, desde la primera, y bueno, yo recuerdo, yo viví varios encuentros de experiencia con él, o sea, y cuando dijo, yo recuerdo mucho la primera vez, y decía, me sorprendió primero la cantidad de gente que asistía. Sí. Y segundo momento, el silencio. O sea, y una fraternidad que te recibían con tanto gusto, y después mantener ese silencio y irte a vivir esas modalidades, la oración escrita, en el Espíritu de Jesús. A mí me impactó mucho la oración de abandono, el momento de reconciliación en la noche cuando hacía el holocausto. O sea, esos momentos con qué alegría. Y el Padre, o sea, cuántos corazones avivó en ese momento. Y esa es la finalidad del encuentro de experiencia de Dios, continuar revitalizando, vivificando el corazón del hombre a través de esos encuentros. Sí, fíjate, es muy emocionante y ahorita estoy reviviendo con lo que me platicas, en el sentido de que yo me llegué a sorprender porque al final pues uno empieza a hablar y a tratar de hacer amistades y todo esto,
nos colocaron junto exactamente donde estaban la habitación de los matrimonios. Y yo decía, bueno, ¿cómo es posible que nos pongan en silencio, verdad? Pero la parte, yo creo que la pedagogía del silencio es para tener ese encuentro con Dios, ¿no? ¿Qué te va a decir Dios en ese momento? ¿Qué te va a hablar? Porque Él te habla en el silencio y te habla con la palabra, ¿verdad? Y de esa forma pues experimentamos una vida en Dios muy profunda, ¿no? Y el silencio completo, que tenemos que hablarnos con señas y todo, No, y él decía que el silencio era hasta en los ojos, ¿sí? Que te bañabas, te vestías, te arreglabas, o sea, en completo silencio. Decía que trataras de evitar cualquier distracción, porque en el momento inesperado Dios se iba a hacer presente. Entonces tú tenías que, primero por respeto al otro y a ti mismo, para ese encuentro con Él, o sea, en un comedor con 500 gentes y que nada más escuchaban los movimientos de los cubiertos y esas miradas, o sea, porque si te miraban, no podías hablar, pero te saludabas con los ojos, aprendías a leer los ojos. Entonces vivías una atmósfera que yo creo que, bueno, para mí, si alguien tiene la oportunidad de vivirlos, yo los invitaría, porque es un gran, aparte entrar en mí, en mi interior, en lo que vive mi mente, mi cuerpo, mi sentir, mi pasado, mi presente y mi futuro, porque impacta. Sí, ¿cómo? Cuando te dice al final el Padre, cuando cuenta tu experiencia, ¿qué viviste? ¿Con qué te vas? ¿No? Y cuando yo recuerdo mucho que ahí fue cuando dije, sí, yo quiero ser guía. Yo quiero ser guía porque hay algo, y en el primer día me acuerdo, yo estuve participando en el Escoge. Y cómo me acuerdo que esa vez que íbamos en el autobús, al segundo día, yo decía, esto lo tienen que conocer los jóvenes. Cierto. Esto lo tienen que conocer los adultos. Y realmente es darte la oportunidad de crear un ambiente propicio para crecer en la fe. Crecer con Dios, en Dios y para Dios. Sí, qué interesante, ¿no? No sé si ustedes tengan otra experiencia más que agregar en ese encuentro tan hermoso, ¿no? Fíjate, Francisco, que quedó pendiente por la pandemia. Estábamos organizando un encuentro de experiencia de Dios en la coordinación nacional a la que nosotros pertenecemos, que es México-Veracruz Centro. Y bueno, pues por la pandemia tuvo que quedar suspendida ese sueño que teníamos, pero ahorita, como puedes oír a Sofi tan emocionada y como es algo que vale la pena vivir, pues vamos a darnos a la tarea de buscar la forma de que podamos tener en nuestra coordinación nacional ese encuentro. Sí, ahorita ya te invitaremos. Claro, sí. Dentro de lo que es talleres de oración y vida, ustedes tienen una estructura, tanto internacional como nacional, ¿verdad? Acá en rasgos, ¿cómo es? Pues mira, hay una coordinación internacional que tuvimos la fortuna que nos visitara el día 22 y 23 de octubre. Por gracia de Dios, pues llegaron aquí. La coordinación internacional, pues es el órgano que está y que nos coordina en ese nivel. Después México, ya hablando de México en específico, pues México tiene dos coordinaciones, se divide en la zona norte y la zona sur. Nosotros pertenecemos a la zona sur. Y en esa coordinación sur, zonal o zona sur, existen 15 coordinaciones nacionales y nosotros somos parte de una de ellas. Nos llamamos México-Veracruz Centro y tenemos pues para servirle nosotros a 14 coordinaciones locales. Entonces nosotros pues pastoreamos, acompañamos y bueno, nos llenamos de la espiritualidad de nuestras hermanas, de coordinaciones locales desde tenemos Río Blanco, Orizaba 1, Orizaba 2, Huatusco, Chocamán, Fortín, Cuitláhuac, Potrero, Omealca y 5 Córdobas. Tenemos Córdoba 1, Córdoba 2, Córdoba 3, Córdoba 4 y Córdoba 5. Y pues te decía que Fortín, Chocamán, Huatusco. Esas son las coordinaciones a las que nosotros con mucho cariño atendemos. Y pues que como ves están dispersas, Omealca por acá, Cuitláhuac, Potrero, hacia Huatusco, hacia Río Blanco, y pues nosotros tenemos que acompañar
a estas coordinaciones, que a su vez pues tienen un grupo de guías. De guías cada uno. Así es, Francisco. Y cada guía abre su taller, como ya lo dijeron al inicio, al año, son 2 talleres que se imparten. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Buscar abrir un taller y a su vez rendir esa información. Dijera el padre Ignacio, bueno, se abren los talleres, la viga maestra de los talleres, lo que sostiene a talleres de oración, pues son los guías junto con los grupos que se van abriendo de talleristas. O sea, quiero entender que, por ejemplo, aquí en 5 Córdobas, ¿sí? Esos 5, cada uno genera 2 veces al año Un taller. un taller. Así es. Adelante. Sí, bueno, 2 veces al año. Lo que hacemos son dividimos el año en 2 semestres, porque lo que sí es bien importante es que hay una expresión que cualquiera que haya escuchado o leído algo de Padre Ignacio se le va a hacer muy común, que es método, orden y disciplina. Nosotros tenemos calendarizado todo el año, de hecho ya recibimos 2023, sabemos cuándo empieza la escuela, sabemos cuándo empiezan los talleres en los 2 semestres, porque también algo que nos invitan desde escuela es hacer la promoción. O sea, yo no digo nada más, hoy vengo y voy a abrir mi taller. A nosotros nos dicen que todo el tiempo estemos invitando. Todo tiempo es propicio para invitar a un taller de evangelización, a un taller de oración y vida, porque la evangelización, si bien es cierto, la Iglesia la hace siempre. A nosotros como guías de talleres de oración, Padre Ignacio nos ha inyectado este impulso de en todo momento darnos cuenta que en nuestra cotidianidad, en la fila del banco, en lo que estemos haciendo, ahí puede haber un alma que esté necesitada de Jesús. Entonces, no importa que ya estemos en la última sesión, le hablamos de Jesús, los invitamos al taller y bueno, ya tenemos más o menos las fechas y los invitamos para un siguiente semestre. Hay a lo largo de todas las coordinaciones, pues una serie de servicios, como ya los han ido detallando, en este regreso post-pandemia, pues nosotros estamos únicamente ofreciendo taller de adultos y de jóvenes. No porque los demás talleres no sean importantes, sino porque si el adulto se reconcilia con Dios, se encuentra con Él, bueno, pues también va a llevar a sus adolescentes y a sus niños y en su matrimonio, pues una relación adecuada. Entonces tenemos que estar bien nosotros y tenemos que encontrarnos con Jesús a través de los talleres. Y bueno, pues en estos 2 semestres se abren una cantidad impresionante de talleres y no lo han mencionado, pero nosotros ya tenemos una plataforma que podemos encontrar los talleres de todo el mundo. Entonces, por eso es algo maravilloso que también los medios digitales pues estén acercándose a talleres de oración y nos permitan brindar un servicio pues mucho más amplio que a lo mejor lo que nos dan solamente nuestro alcance como coordinación local. Ahorita entramos a internet y podemos encontrar talleres en todo el mundo. Así es, y bueno, esto es parte de la organización y de la estructura. Te decía que hay una coordinación internacional y bueno, el equipo de coordinación internacional pues se compone por el coordinador internacional, el secretario, el guía tesorero y ellos son 4. El encargado de materiales es el que acaban de sumar. En la coordinación zonal de la zona sur a la que pertenecemos también son 4. Nosotros somos los que somos más, somos 6. En esta ocasión nos faltaron 2. Nos faltó Toñita y Rosy, nuestra encargada de escuela de preparación para guías, y el guía jóvenes adolescentes. Y bueno, ya en la coordinación local son 5. Ahí es el guía coordinador, el guía tesorero, el guía encargado de escuela, el de jóvenes y el secretario local. Entonces así estamos organizados, Francisco, y pues como puedes ver hay, como decía Tetecita, un orden que pues nos ayuda a funcionar de mejor manera, más eficaz, y pues ya con la entrada de la tecnología en talleres de oración, por un hermano muy querido, mexicano por cierto, propuso pues esta plataforma, como decía Tetecita, es todo un sistema ya organizado donde nosotros capturamos o subimos la información y pues podemos enterarnos de dónde se imparte el taller, la dirección, quién lo imparte, qué servicios hay, datos estadísticos, pero pues bueno, nos ayudan a funcionar de mejor manera.
interesante porque pues si yo estoy ahorita imaginándome si hago un viaje a Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Pues ahí puedo Por encontrar supuesto. un taller de oración. Así es. ¿Verdad? Y Así. puedes preguntar acá y de hecho pues te podemos contactar y tú llegar allá a vivirlo. Igual un guía que radica en Estados Unidos a lo mejor y por alguna situación se va a otro país donde se imparten talleres, pues puede sumarse a una coordinación. Así es, sin ningún problema. Es interesante, ¿no? Claro. Es interesante. Bueno, aquí habíamos comentado lo de los decretos del Vaticano y los talleres de oración. ¿Qué me pueden platicar con respecto a? Bueno, pues mira, como tú sabes, el dicasterio pues es el que se encarga de nosotros los grupos, los movimientos y las asociaciones, y bueno, pues estamos sujetos a trabajar con ellos. Tenemos estatutos y ellos son pues tienen la autoridad para modificar nuestros estatutos. De hecho, en el 2021 vivimos la Asamblea Internacional y allí se trataron justo algunas modificaciones que nos sugieren, y pues esto es así, ellos nos hacen algunas indicaciones, algunas sugerencias, algunas invitaciones, las revisa la Coordinación Internacional y pues se someten a valorar, a analizar, a estudiar, y claro que en espíritu de oración, y pues se va caminando en comunión. Nosotros queremos trabajar en comunión porque somos parte de la iglesia y aportamos un servicio con mucho cariño, y bueno, pues somos obedientes a este servicio y a esto, a lo que fuimos llamados. Entonces sí, trabajamos en comunión con ellos. Sí, yo recuerdo que en el encuentro había presbíteros ahí tomando los talleres de oración, y en el encuentro había consagradas, consagrados, y bueno, yo estaba todavía ignorante en esta situación, decía, bueno, ellos que necesitan de Dios, ¿no? Pero sin embargo, Claro. Ahí estaban, ¿no? Así es. Ahí estaban recibiendo esta bonita regalo de Dios, ¿no? Así es. Sí. Y aunque somos un grupo pues plenamente laical, trabajamos en comunión con el sacerdote de la parroquia más cercana a nuestra casa, a nuestra comunidad, y en relación también pues con las autoridades, ¿no? También hace poco tuvimos una entrevista para presentarnos con el señor obispo de Córdoba. Está pendiente una para el señor obispo de Orizaba, porque también nos tocaría trabajar con él, y pues te digo, no hay ningún problema, trabajamos unidos porque pues también somos parte de la iglesia. Sí, yo veía mucha comunión y había mucha fraternidad y además mucha puntualidad, ¿no? Así es. Mucha puntualidad en todos los aspectos. En ese Así encuentro eran es. puntualitos en todo: la comida, el desayuno, las pláticas. Es parte de ese orden, de ese método y de esa disciplina. Y pues te digo, tenemos que trabajar en comunión, aunque somos una asociación que tiene sus estatutos, pero pues no es diferente o aislado de. Sí. ¿Algo más que quieran agregar con respecto a Pues que hemos recibido, la verdad es que bastantes de lo que han vivido todas las personas que han hecho talleres de oración, y sus vivencias son de que si no hubieran entrado a un taller, no sé qué sería de sus vidas, porque no sabemos la verdad cada quien con qué situación estamos viviendo en ese momento o en todos los momentos de nuestra vida. Y quienes llegan, pues la verdad es que vemos maravillas. Nosotros en los talleristas, al tomar el taller, vemos cómo se transforman, cómo se enamoran. Y para nosotros, aunque es la misma estructura como guías, el darlos por años, cada semestre parece que estoy viviendo el primero de mi vida. Entonces, la verdad es que las vivencias que nos dan, en algunos de que yo me hubiera matado, yo me hubiera divorciado, yo me hubiera, alejado de mi familia, mi vida sería otra, encuentran el sentido de la vida. Y mucha gente va por ahí sin encontrar para qué vivir, ¿no? Entonces, una vez que entran, se enamoran del Señor. Entonces, dejamos que el Espíritu y que el taller haga todo fluye. Dice el Padre Ignacio, que él ocupa la misma pedagogía que el Señor ocupa, es una pedagogía repetitiva,
O sea, aunque la estructura del taller en todos es la misma, nosotros no somos los mismos que ayer. Entonces, esa es la gran sorpresa y que en este momento la palabra, porque pues el taller se compone de dos grandes líneas, en sí la palabra y la modalidad. Esto mismo lo vives en el encuentro de experiencia de Dios, porque te da el mensaje el Padre, en su momento la palabra, el mensaje, y practicabas con él la modalidad, y luego te mandaba a experimentarla en tiempo fuerte. Igual aquí en el taller, esa misma estructura tiene, pero con tiempos muy ordenaditos, porque método, disciplina y orden, y esa pedagogía repetitiva que siempre con estas dos columnas, la oración, Dios me habla y yo hablo a Dios a través de la modalidad. O sea, creo que el Señor a través del Padre Ignacio nos regaló un instrumento de evangelización y de crecer en nuestra fe tan rico, porque no es lo mismo, o lo que vives hoy, aunque hagas lo mismo mañana, te va a dar una palabra y un aliento, una visión diferente, pero siempre lo mismo pero diferente. Claro que sí. Pues vamos a entrar ahorita a un breve espacio comercial y regresamos con el tema y más preguntas. Regresamos en unos segundos. Gracias. En un momento regresamos a Conociendo tu Camino. Quédate en Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. El Parque Ecológico de Pasocoyol te invita a una tarde de jazz con causa. Este sábado 19 de noviembre, a partir de las 19:07 de la noche, en el auditorio de Pasocoyol. Un gran concierto de jazz con la presentación del grupo Keter Música en su primer aniversario y la presentación del maestro Calatayud. Donativo 60 pesos. Concierto con causa para recaudar fondos para el mantenimiento del Parque Ecológico de Pasocoyol. Apóyanos, el parque te necesita. Con tu donativo, tú haces la diferencia para una gran pulmón de Córdoba. Donativos a la cuenta de OXXO 42 17 47 00 42 42 68 39. El pulmón de Córdoba te necesita. Parque Ecológico de Pasocoyol. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71 285 45. Funerales Vélez. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202 o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz.
El Parque Ecológico de Paso Coyol te invita para que lo disfrutes. Ven a vivir una experiencia con la naturaleza y disfruta de su belleza. Activa tu cuerpo en su pista. Ven a disfrutar con las áreas de gimnasio al aire libre, sus juegos infantiles. El Parque Ecológico de Paso Coyol te ofrece los servicios de cafetería, sanitarios, áreas verdes para picnic, pórtico, salón, auditorio y mucho más. También podrás participar en nuestras actividades de zumba, yoga, tai chi y cursos de verano. Ven y disfruta el contacto con la naturaleza en el pulmón de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Parque Ecológico de Paso Coyol. Radio Corber. Soy la maestra María Dolores Guzmán Cortés y los invito a mi programa Con Sabor a Caña, donde les presentaré a la gente valiosa de la zona cañera dentro del arte, la cultura, el deporte, gastronomía, emprendedores y muchas sorpresas más. No se lo pueden perder todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los espero. Radio Corber. Sintoniza Radio Corber, la radio inteligente. ¿Qué tal, amigos? Ciberescucha, les saluda su amigo Jorge Vélez González y los invito para que escuchen todos los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, el programa Ecología, Cultura y Algo Más por esta estación de radio en línea y en sus plataformas de Facebook Radio Corber y su canal de YouTube Radio Corber Oficial, con un gran equipo de colaboradores expertos en la materia, en donde promovemos una nueva cultura ecológica. No lo olvides, tienes una cita todos los miércoles a partir. El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Escucha Conociendo tu Camino, bajo la conducción del capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual, todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por las plataformas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. De los acontecimientos más importantes y las experiencias más emocionantes, de las producciones más innovadoras, surge Radio Corber. Una nueva expectativa, una nueva forma de escuchar radio, música, al borde de tus emociones. Con la mejor programación dirigida al entretenimiento y diversión. Con nuevos conceptos que llegan a revolucionar la radio por internet. Escucha Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Escúchanos las 24 horas del día por nuestra plataforma digital www.radiocorber.com.mx. Esto es un espacio publicitario de Radio Corber. Anúnciate con nosotros. Comunícate a nuestros teléfonos 271-126-9733. De los acontecimientos más importantes y las experiencias más emocionantes, de las producciones más innovadoras, surge Radio Corber. Ya estamos de vuelta con el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra en Conociendo tu Camino. Continuamos. Ya estamos de regreso, hermanos de Radio Escucha, de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet, con este grupo de hermanas que es el taller de vida y de oración. Pues continuamos con las preguntas, ¿verdad? Yo aquí constituyen un servicio a la iglesia y tienen como objetivo primordial enseñar a los fieles a orar de un modo ordenado y progresivo. ¿Me podrían explicar cómo está el proceso? Bien, pues a través de cada sesión, te decía que se va uno conociendo diferentes modalidades
así le llamamos, o maneras de hablar con Dios. Y bueno, en el taller de adultos pues son 15 modalidades y pues al final el tallerista se queda con las que más le vienen bien de acuerdo a su forma de ser, a su espiritualidad. Hay quienes no nos concentramos y algunas pues se nos facilitan más, hay quienes así como que muy concentrado y tiene mucho orden dentro de sí, pues vive otras más frecuentemente. Y en jóvenes pues son 10 maneras de aprender a hablar con Jesús y así se va en todos los servicios. Lo importante es pues desarrollar esa amistad con Dios a través de la oración y encontrar un momento del día para hablar con Dios, porque es como cuando tienes un amigo y acudes al encuentro y cada día lo conoces más y más y más hasta que te haces su cuate, ¿no? Y ya no te puedes separar tan fácilmente de él, pero Tetecita les va a hablar un poquito más sobre esto. Bueno, nosotros a través de este método ordenado y progresivo, lo que va describiendo Padre Ignacio en distintos libros, es que talleres de oración y vida, ya cuando ya es un taller específico, cuando ya se está impartiendo, lo que contempla es un programa cristificante. Cristo es el centro, no solo de talleres de oración y vida, sino de cada uno de los servicios que ofrece este apostolado. ¿Y qué es lo que buscamos? Bueno, pues principalmente sentir, pensar, hablar como Jesús, seguir sus pisadas. Entonces, sí es importante cuando decimos que es ordenado, porque obviamente ya está estructurado, hay sesiones, cada una de las sesiones tiene una estructura muy específica, siempre hay una bienvenida, tenemos un objetivo para cada una de las sesiones, hay una cita bíblica que es el centro de toda esa sesión, el objetivo es aquello que es lo que vamos a buscar en esa sesión, y Padre Ignacio nos va acompañando con los mensajes que obviamente refuerzan el contenido de esa sesión. Y como nos comentaba hace rato Sofi, dentro del taller pues está esa parte en la que Dios nos habla, que ya dijimos que sería esa cita bíblica, esa palabra, pero también en la que nosotros hablamos, o sea, hay una modalidad en cada una de las sesiones, que bueno, en algunas no, pero específicamente hay una modalidad, porque lo que nos está invitando es cómo nos vamos a relacionar con Dios, cómo vamos a hablar con Él. Entonces, por eso nosotros hablamos que es ordenado, porque es para determinado tipo de población. Yo no puedo ir a tomar uno de niños, yo tengo que ir a tomar uno de adultos, tiene un orden la estructura, pero también es progresivo. Yo llego a una sesión de apertura donde directamente de voz de Padre Ignacio voy a saber qué es un taller de oración y vida, por qué es importante orar, qué es una modalidad, por qué es básico y primordial tener el silencio. Y en esa sesión de apertura yo tengo que salir con el compromiso de vivir completo un taller y de que ahí a través de ese taller yo voy a hacer este cambio de vida, porque si bien yo voy a llegar al taller y voy a poner mi disposición de llegar a tiempo, de vivir completa la sesión y además de vivir completo el taller, ahí voy a practicar una modalidad, pero yo me llevo a mi casa esa modalidad y esa experiencia de vida que me va a ir indicando, porque por eso es progresivo, y a través de esa actividad diaria que yo voy a tener, voy a ir practicando la modalidad, pero no solo la modalidad, sino me voy a ir apropiando de los contenidos de esa sesión, me voy a ir apropiando de ese estilo de Jesús o de María, si fuera el caso, pero sobre todo me voy confrontando con mi yo, porque a través de un taller es una relación con Dios, pero es una relación conmigo y es una relación con los demás. Por eso es un taller de oración, porque esta es mi parte interna, o sea, yo tengo mi encuentro personal con el Señor, por eso es progresiva, son los primeros pasos, son las modalidades más sencillas, es una modalidad a través de que con una frase yo me quedo y a través de esa frase pues yo voy sintiendo la presencia del Señor, o a través de una modalidad escrita, si se me facilita más la escritura, pero es progresiva porque de los primeros pasos nos adentramos a la contemplación. Y cuando ya llegamos a la contemplación, Padre Ignacio nos habla en un libro precioso, que es La Rosa y el Fuego, que sería un libro biográfico,
él nos platica que tuvo una experiencia maravillosa a través de la cual él dice que se ve plasmado en todo lo que él realizó. Esa experiencia dice que fue como un relámpago, fue esta vibración, esta sensación de que Dios, Jesús estaba ahí y de que él tenía este encuentro con el Señor. Y dice que fue, no tiene manera de decir cuánto duró, pero dice que fue tan impactante, tan profunda, no importa qué había vivido antes, esa única vez que la sintió con tanta fuerza, dice que se quedó impregnada en todo lo que fue haciendo a lo largo de su trayectoria, porque si bien es cierto, dijimos que nació en España, nosotros ya cuando hablamos de Padre Ignacio no solo decimos que es el Padre Ignacio Larrañaga Orbegoso, que es un sacerdote capuchino, que fue escritor, que además fue un evangelizador. También por mucho podemos decir que es un profeta moderno, un místico del siglo XXI. Entonces, Padre Ignacio no se quedó nada, todo lo fue plasmando en sus obras, todo se los dejó a los laicos, porque desde el inicio él le apostó a los laicos, o sea, no a una estructura eclesial, sino tú, laico, que estás en tu batalla diaria, ahí tú puedes llevar a Jesús, tú puedes ser la sonrisa de Jesús, el carisma de Jesús, la misericordia de Jesús, tú a través de tu cotidianidad, en tu matrimonio, en tu trabajo, en todo momento. Entonces, pues sí, es progresivo, porque nosotros encontramos que esta contemplación puede ser de tal manera como la imaginativa, que tú llegas a un lugar, en una iglesia, ves a Jesús, y ahí te quedas mirando, no dices nada, no piensas nada, te dejas impregnar completamente por él. Pero hay una contemplación que se logra a través de lo que nosotros ofrecemos, que son los talleres de oración y vida, con un método, con un orden y con una disciplina. Es decir, al final Dios nos va a ofrecer su gracia cuando Él quiera, donde quiera, pero podemos estar preparados para tener una mejor experiencia con Él. Y pues sabemos que estamos invitados a ser santos, ¿no? Y el camino de la santidad pues también implica esta conversión de nosotros. Y no hay manera de convertirnos más que dejando que Jesús nos inunde por completo y lo reflejemos, porque podemos decir cosas muy bonitas, pero si no hay congruencia con nuestros actos y con nuestro testimonio pues ahí es donde deja de haber esto que ofrecemos, ¿no? Este taller de oración y vida. Fíjate que acabas de decir algo muy importante. Cuando yo lo tomé, yo tenía la parte de sentir, pero llegó un momento en que estaba él hablando de los salmos en una sesión, y en el salmo que estaba él predicando, decía claramente, es percibir, mas no sentir. Y son dos palabras totalmente diferentes, y en donde percibe, yo creo que esa es la parte donde siente uno realmente la presencia de Dios y de Jesucristo en nuestras vidas, ¿no? Porque si tú lo manejas así, cambia todo. Sí. Y bueno, en el taller hay dos gruesas líneas. Una, Dios nos habla a través de su palabra, que en cada sesión pues reflexionamos o meditamos, hacemos una meditación de la palabra y nosotros hablamos con Él a través de nuestra oración. Y bueno, pues eso es lo que te decía, cambia todo. También tenemos, como decía Tete, un método ordenado, tenemos una pequeña pedagogía para meditar y vivir la palabra, que pone mucho orden y que cambia definitivamente cuando tú dices, ya le cambio, y en vez de que diga Jerusalén o que diga ella, pongo mi nombre, de verdad que te cambia la vida. Y pues ojalá que quien nos escucha hoy se anime a vivir un taller de oración para que pueda entender esta alegría y esta situación especial que vivimos todos los que tenemos ese privilegio de vivir un taller y después de ser parte de esta asociación tan hermosa. Interesante. También algo muy importante que en este diálogo, en este encuentro que se da, porque es un encuentro cada sesión y cada sagrada media hora que tienen durante la semana los talleristas, en esta parte de cuestionarse, decía el padre, cuestionarse es aprender a vivir también.
Entonces, y en esa autocrítica como un don del Espíritu Santo, cuando tú tomas el texto bíblico y ¿qué me dijo Dios en este momento? ¿Qué haría Jesús en mi lugar en esta situación? O sea, te confronta con la vida y la congruencia que tú tienes en tu actuar, en tu sentir, en tu hablar, en lo que haces, ¿no? Y lo más maravilloso es cuando tú logras en esa meditación hablarlo en la primera persona. ¿Por qué? Porque te la estás apropiando y está siendo tú y él. Y es muy fácil, aquellos, los otros, no, en plural, no. Aquí cuando tú te apropias, y esa es una gran riqueza que hace que tú sientas, percibas más bien a la persona Dios, a la persona Jesús, como un compañero que no falla. Creo que es algo muy importante. Sí. Y después de cada sesión, pues nos llevamos una parte, como decía Tetecita, para trabajar en casa, y eso te compromete a una vivencia. Y esa vivencia, pues finalmente es la que va así como martillito, puliendo rasgos que antes no hacías, o que tenías que no eran buenos, y te vas despojando de ese hombre viejo y te vas revistiendo de alguien diferente, a veces sin darte cuenta. A veces son los demás los que dicen, ¿y ahora qué le picó? ¿Ahora qué le pasó? Y te cambia la vida. Lo veo raro. Sí. Así que pasó, Así es. Sí, es muy interesante esto porque yo lo que decía algo que hablaba del padre que fue transformador todo. Yo me acuerdo que ese día que fui al encuentro, yo nunca había hablado enfrente de más de 1000 personas que estaban ahí en el auditorio, y me hizo subir al auditorio y hablar el testimonio y la vivencia que yo tenía. Yo no sabía cómo estaba yo hablando, pero yo estaba desarrollando lo que yo había percibido de esos temas, ¿no? ¿Y en qué año viviste ese encuentro? Híjoles, no recuerdo, pero fue más o menos entre el 2005 o 2007. 2005 o 2007. Tuviste la fortuna todavía de estar con él, de hacerlo con él. Sí. Sí, y fíjate qué pedagogía, no sé, a lo mejor me puedan desmentir, pero yo siento que el espíritu de San Francisco de Asís está aquí. Definitivamente. Es capuchino. Es capuchino, es franciscano. Sí, y cómo coincide que me dices que el 4 de octubre de 1900. Dos veces. 4 de octubre, 1997 y 2002, o sea, la aprobación y cuando nos ratifican. Y es bastante interesante porque es casualidad. Exactamente. Y no es casualidad. No fue casualidad. De hecho, eso es lo que decía Padre Ignacio. Cuando él hace todo este recorrido, porque nos los narra en algo que para nosotros es normatividad interna, que son las cartas circulares, él va narrando cómo después de este manual embrionario, cómo se fue haciendo este trabajo, cómo él le fue así de manera bien meticulosa, dejando un pequeño espacio de su tiempo, porque todavía ahí estaba dando los encuentros de experiencia de Dios. Dice, cada día dejaba 30 minutos para esta inquietud que fueron los talleres de oración y vida, que lo narra precioso en el libro, porque él dice que una señora, lo vino a buscar y le dijo que por qué eso, que eran los encuentros de experiencia de Dios, no se ponía al alcance de todos. Cuando lo cierto es que los encuentros de experiencia de Dios a lo mejor había 8,000 personas, y es decir que eran pocos, bueno, pues es interesante, ¿no? Pero esa inquietud se sembró en él y decidió ver cómo de manera creativa lograr esto, y entonces empezó con estos primeros pasos para lo que se vuelve Talleres de Oración y Vida. Y lo más importante de eso es que, bueno, todo este proceso de ir buscando cómo generar el manual, ir buscando quiénes iban a ser esos primeros guías misioneros que dice él, que llegaron a lugares, o sea, inimaginables. Pensar que de 1985 y 1986, es decir, ya cuando ya estaba como un poco más clara la idea de Talleres de Oración y Vida, ahí ya estábamos hablando de que ya se impartían talleres en 17 países. O sea, fue
pólvora, fue dinamita, fue una explosión, fue algo maravilloso. Él venía de una preparación de los encuentros de experiencia de Dios, de hablar de Dios y hacer que cada uno de los que lo vivían oraran y se encontraran con Dios. Y eso viene, y toda esa experiencia, todo ese impulso del Espíritu Santo lo plasma en Talleres de Oración y Vida, lo plasma en un taller. Por eso es tan hermoso, porque al final, bueno, él dice que en 1995, ya después de que había un manual definitivo, ya se empiezan a dar los primeros pasos para mandar los documentos a la Santa Sede. O sea que estamos hablando de 1984 y ya en 1995 él ya está pensando en mandar los documentos a la Santa Sede. Y bueno, las fechas que te comentaba Flor, que se mandan los documentos en 1996 y entonces se obtiene respuesta antes del año, justo un 4 de octubre de 1997. Y él describe muy bonito la forma en la que se logra esta aprobación del Vaticano, porque después se ratifica el decreto, y él dice que ellos no esperaban todo lo que les dieron. O sea, ellos pensaron que solo le iban a dar la aprobación, pero además le conceden el reconocimiento. Además dice que no solamente eso, sino que además la Santa Sede, sin haberlo pedido, los nombra Asociación Internacional de Fieles. Eso no era común. Lo común es que dijeran, pues es diocesana, o sea, aquí ya fue directamente internacional. Y lo último dice que se lo conceden sin haberlo solicitado, y son 2 privilegios. Primero, de derecho canónico, de derecho pontificio, y la segunda, con personalidad jurídica. O sea, todo, todo completamente. Y él platica que en esta reunión que tienen, pues no fue solo un protocolo y que todos estaban así, no, o sea, dice que fue fraterno, que la cantidad de testimonios que mandaron, que estaban sorprendidos, o sea, fue algo de Dios, definitivamente, algo maravilloso. Y fíjate cómo, que yo hacerles ahorita una experiencia, yo buscando la entrevista y buscando la forma de que ustedes pudieran proyectar esto ante los hermanos de Radio Corber, los que nos escuchan, ¿verdad? Y aquellos que tengan la oportunidad de ir a un taller de oración, yo sí se los recomiendo que lo aprovechen, ¿verdad? Porque es algo muy, muy, muy esencial en nuestras vidas y en nuestro crecimiento espiritual. Y voy a platicar la experiencia. Yo buscaba a Flor para hacer la entrevista, llego a San José, me encuentro a Sofi, y yo quería preguntarle sobre Flor, dónde la podía localizar, ¿sí? Y ella muy amable, muy fraternal, muy amigable, me dice, sí, pásale, ven, siéntate. Yo pensé que iba a venir Flor y me iba a saludar. Bienvenido a la primera. Y ahora estoy cautivo en un taller. Cautivado. Gloria de Dios. Cautivado, suena. Y muy alegre y muy contento, porque la verdad es que está el Señor quería que llegaras ahí. Fíjate qué curioso, ibas buscando a Flor. Sí. Y encontraste a Dios, mira qué padre, te llevaste el premio mayor. Quédate en un taller de oración. Y que tenía yo muchos años, porque siempre mi esposa me decía, ¿cuándo tomas un taller de oración? Ahí luego. ¿Cuándo tomas una oración? Ahí luego. Y después de tantos años, mira, lo fui a tomar, y tenía yo mucha intención después de que fui al encuentro, también talleristas me invitaron, vete, inclusive me invitaron a ser tallerista, ahí luego. Hacer guía. Pero mira, era hora que te tocaba. Sí, y llegó el momento. El momento, solo Dios lo sabe. Sí. Solo Dios sabe sus caminos y sus tiempos. Pues me quedan muchas preguntas aún todavía que hacer, ya el tiempo se nos agotó, ¿verdad? Tan importante es esto, tan emocionante, tan lleno de amor, ¿verdad? Que es los talleres de oración, que se consumió el tiempo. Yo nomás quiero decirles que el Padre Ignacio siempre decía, hay un antes y un después, antes de vivir el taller y después de vivir un taller. Y bueno, ahorita que tú lo estás viviendo, aunque ya tuviste el encuentro de experiencia de Dios, vivir el taller así de más, con mayor precisión, con mayor constancia, con mayor perseverancia, bueno, te vas a dar cuenta de por qué decía esa frase, el antes y el después, es un parteaguas.
Así es. Y de eso damos fe todos los que lo hemos vivido. Y no uno. ¿Y por qué nos decidimos a hacer lo que hacemos? Claro, porque antes de ser guías tuvimos que vivir. Pues no uno, en aquellos tiempos eran muchos. Ahora sí, ya con un solo taller ya puedes participar para ser guía, así que si te animas, te invitamos. A nosotros a ti, ¿cómo ves? Correcto. Pues quisiera yo invitarlas, ¿verdad? Aquí las puertas de Radio Corber y los micrófonos de Radio Corber están abiertas. Muchas gracias. Por Gracias. si quieren una próxima programa, podemos hablar de otros temas también tan importantes, que hay muchos temas aquí en Talleres de Oración, en donde a los hermanos, ¿verdad? Que están, yo siento que a lo mejor el 80% de la población desconoce lo que la iglesia y lo que Talleres de Oración ofrecen para el crecimiento espiritual del ser humano, ¿no? Entonces yo las invito, si quieren, el próximo nos ponemos de acuerdo y están abiertos los micrófonos para todos ustedes, ¿verdad? Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Voy a mandar Gracias. unos saludos antes de cortarnos, por ahí a Marta Villanueva, a Jorge Rueda, a José Abonce, Marta Cárdenas, Guadalupe Valdés, mija, besitos que siempre me estás viendo, Claudia Moreno, Ana Berta Zúñiga, José Rebolledo, Juan Luis Jaramillo, Carolina Méndez, Marta Sánchez, Rosalinda Oropesa, Francisco Ruiz, Pedro Jacinto Juárez, Eduardo Sánchez, Irma Martínez y Zulemi Montañez, que son los hermanos que nos escucharon. Les mandamos un saludo por habernos sintonizado y pues están invitadas, y muchas gracias Flor, Sofi, Esther, Delia y Dale. Pues, nos estamos viendo el próximo viernes, hermanos, aquí en el programa Conociendo tu Camino, con temas para el crecimiento espiritual, y a partir del viernes a las 6 de la tarde. Mucho gusto y que estén bien. Hemos llegado al final de esta emisión, pero nos escuchamos el próximo viernes a las 6 de la tarde en Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Solo aquí, en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. El Parque Ecológico de Pasocoyol te invita a una tarde de jazz con causa. Este sábado 19 de noviembre, a partir de las 19:07 de la noche, en el auditorio de Pasocoyol. Un gran concierto de jazz con la presentación del grupo Keter Música en su primer aniversario y la presentación del maestro Calatayud. Donativo 60 pesos. Concierto con causa para recaudar fondos para el mantenimiento del Parque Ecológico de Pasocoyol. Apóyanos, el parque te necesita. Con tu donativo, tú haces la diferencia para una gran pulmón de Córdoba. Donativos a la cuenta de OXXO 42 17 47. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71 285 45. Funerales Vélez. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202, o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es.
El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz.